Bienvenidos a este nuevo tema que tal vez ya lo conoces. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso y aprender cómo usarlo y reconocerlo tanto en las oraciones como en los textos. Muchas veces nos hemos encontrado ante este tema y no hemos tal vez sabido cómo usarlo correctamente, ¿no? Entonces hoy día te voy a explicar cómo podemos reconocer al sujeto y cómo podemos utilizarlo en las oraciones o en los textos que nosotros queramos producir. Antes de empezar a revisar la parte teórica, siempre es bueno activar nuestros conocimientos. ¿Cuánto sabemos de este tema, ¿no? Relacionado? Y qué bueno hacerlo esto utilizando algún tipo de texto relacionado al tema, en este caso al sujeto, ¿no? Entonces te presento este texto pequeño, ¿no? Donde aparecen unas estructuras subrayadas. Entonces tú tienes que leer y analizar un poco de qué se trata el texto, comprender más que todo, ¿no? Luego responder una pregunta que aparece al final, pero siempre tomando en cuenta las palabras que están subrayadas, qué función tiene o qué es lo que, a qué se refieren, por qué están subrayadas, qué serán, qué serán, ¿no? Y entonces esto, de esta manera vamos a activar nuestros conocimientos, qué sabemos de los temas, del tema que vamos a estudiar, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo se llaman los elementos subrayados? Como ya lo leíste el texto, ¿no? Y nosotros podemos analizar, ¿no? ¿Qué son la parte que están subrayadas? Los animales de la selva, el león Ramón, la jirafa Rafa, la tigresa Vanessa, Dante, todos, ¿no? Estos, de alguna manera, son, digamos, elementos que realizan la acción. ¿Qué hacen los animales de la selva? Decidieron. ¿Qué hicieron? Decidieron. El león. ¿Qué hizo el león? Trajo, ¿no? La jirafa Rafa, ¿qué hace? Se encargó de la piñata. La tigresa Vanessa, ¿qué hizo? Decoró. Y Dante, ¿qué hizo Dante? Llegó, ¿no? Todos, ¿qué hicieron todos? Se divirtieron. Entonces, estos están relacionados de alguna manera con los verbos. Si se analiza, si te pones a analizar, si hemos estudiado, digamos, el caso de los verbos en el video anterior, entonces podemos notarnos que están muy relacionados con los verbos, están juntos con los verbos, ¿no? Entonces, el sujeto prácticamente realiza alguna acción, siempre realizan la acción. ¿Y quiénes son en este caso? ¿Cómo se llaman estos elementos subrayados? Llamamos, son los sujetos, que aparecen siempre al costado de un verbo, ¿no? Entonces ellos son los que realizan la acción, ¿no? Y fácilmente podemos encontrar porque aparecen al costado de los verbos. Si está el verbo, siempre el verbo va a realizar una acción. Por lo tanto, ¿quién va a realizar la acción? Alguien tiene que realizar y ese alguien es el sujeto. Muy bien. Entonces, estamos hablando básicamente, no estas palabras o frases subrayadas, estamos hablando de los sujetos de la oración. Estos sujetos normalmente aparecen en las oraciones o en los textos, como decíamos, ¿no? Y vamos a conocer un poquito más de eso a continuación. Y vamos a definir qué es el sujeto en sí. ¿Cómo lo identifico el sujeto? ¿Cómo sé qué es el sujeto? El sujeto es la parte de la oración, es decir, aparece en la oración, ¿no? Y menciona al ser, al animal, a la persona o cosa, de quien se habla o quien realiza la acción del verbo. Como dice la palabra, quien realiza la acción siempre tiene que aparecer al costado de un verbo, siempre junto con el verbo, el sujeto. ¿Ya? Muy bien, tenemos un ejemplo a continuación, ¿no? Los niños juegan en el campo, ¿no? Está ahí, mira, si, si se dan cuenta, juegan es un verbo, ¿no? ¿Y quiénes juegan? Los niños. Mira, ve, ¿quiénes están jugando? Los niños. Y entonces esos los niños viene a ser el sujeto de la oración, sujeto de la oración. Ahora vamos a ver enseguida cómo podemos reconocer el sujeto de una oración, ¿no? A veces, como les decía, estamos frente a una situación que no sabemos cómo identificar el sujeto o quién es el sujeto, porque normalmente en las oraciones a veces aparecen 3 o 4 nombres, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? A ver, sin leer la oración y comprender la oración o el texto,
lo que hacemos es mirar si hay algún sujeto, si hay algún nombre de animal, de persona, cosa, y entonces de frente decimos que es el sujeto. Es un error. Entonces lo ideal es hacer alguna pregunta que aparecen acá, quién o quiénes, más el verbo que aparece en la oración, y de esa manera identificamos fácilmente al sujeto. ¿Ya? Ojo, no cometer el error de frente analizar en la oración y encontrar algún sujeto nombre y decir que esto es un sujeto. No, ahí estaríamos cometiendo un gran error. ¿Ya? A continuación vamos a revisar una parte de algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, tienes ahí, la estudiante lee con atención y yo tengo el verbo lee ahí, entonces cojo ese verbo y hago la pregunta, utilizando la estructura. ¿Quién lee? Los estudiantes, y tengo el sujeto. La vaca come pasto. ¿Quién come? La vaca, ¿no? ¿Quién come la vaca? Y entonces ahí tenemos una facilidad para poder encontrar el sujeto, ¿no? Sujeto de la oración. Así sea la oración compleja, podemos encontrar la oración. Ojo, a veces parece ser difícil cuando la oración, cuando en una oración el sujeto no está al comienzo. Normalmente estamos acostumbrados a decir que el sujeto aparece en el comienzo, ¿no? Tienen que saber que el sujeto puede aparecer en el inicio, en el medio o al final, ¿ya? Entonces, según eso, esta pregunta nos va a facilitar y no se va a esconder el sujeto, así sea en el medio, al final o en el inicio. Entonces fácilmente lo vamos a identificar. Lo importante es detectar o encontrar el verbo, ¿no? Según eso hacemos la pregunta y encontramos el sujeto, porque el sujeto, como decíamos, es quien va a realizar siempre la acción. Clasificación, ¿no? Podemos clasificar el sujeto también, ¿no? Según la expresión escrita o claro, la expresión escrita tenemos, por ejemplo, sujeto expreso. Se menciona y aparece en la oración. Los sujetos expresos son aquellos sujetos que aparecen en la oración, van a estar presentes en la oración. Yo leo y encuentro, ahí está el sujeto, y está escrito, ¿ya? Y eso significa, de eso estamos hablando, sujeto expreso. Tienes un ejemplo, el cachorro busca a su mamá. Ahí en la mamá faltó una tilde, ¿no? Ahí se nos escapó, hay que colocar la tilde ahí, ¿no? El cachorro busca a su mamá. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿cómo sería? Bien, sería, ¿quién busca a su mamá? El cachorro. Vuela la paloma, segundo ejemplo. ¿Quién vuela? La paloma. Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? El tercer ejemplo, Marcelo y su hijo pescan en el río, ¿no? ¿Quiénes pescan? ¿No? Marcelo y su hijo. Ahí tenemos el sujeto fácilmente para poder identificar, ¿no? Siempre recorriendo la pregunta. Entonces, repasamos, sujetos que aparecen en la oración llamamos sujeto expreso. Pero por otra parte tenemos otro tipo de sujeto llamado tácito, donde el sujeto ya no aparece en la oración, ¿ya? Pero nos podemos guiarnos de los verbos. Ahí son importantes los verbos. Entonces dice el ejemplo, buscan a su mamá, ¿no? Pero no está el sujeto. Y yo hago la pregunta. Ahí recurro a la pregunta mágica. ¿Quiénes buscan a su mamá? Por ejemplo, puede ser ellas. Y encontré, o ellos buscan a su mamá. Entonces puedo poner ahí. Explica, ojo. Profesor, explica, pero el explica simplemente es un verbo. Claro, el verbo realiza una acción. Toda oración realiza una acción. Ojo, en una oración hablábamos de que la oración, aquí llamamos oración, que tiene un núcleo, que tiene un verbo, ¿ya? Porque verbo realiza la acción. Entonces significa que simplemente un verbo también puede ser una oración. Y puedo yo preguntar, ¿quién explica? Él explica, ella explica, ¿no? Y entonces según eso podemos encontrar también, ¿no? Ahí aparece escondido el sujeto tácito. Digamos, pescan en el río. ¿Quiénes pescan? Ellos, ¿ya? O sea, en la oración, digamos, no podemos decir que está mal escrito, no, porque no tiene sujeto, no, no se trata de eso. También hay oraciones en lo cual el sujeto prácticamente está escondido, hay que descubrirlo utilizando la pregunta. Esos sujetos que nos hacen sufrir, digamos así por decirlo, y que no aparecen los sujetos, esconde a los sujetos, mejor dicho, y no quieren revelarlos, llamamos los sujetos tácitos. ¿Ya? Finalmente podemos encontrar, según el núcleo o el número de los sujetos,
¿no? En la oración. Tenemos sujeto simple, es decir, en una oración aparece solamente un solo sujeto. El león ruge. La bailarina ensaya, ¿no? Estamos hablando de una persona, de un solo ser, ¿no? Luego tenemos sujeto compuesto, tienen dos o más núcleos en el sujeto. Tiene, por ejemplo, la niña y su madre sonríen. Tienes dos núcleos de sujetos. La niña, madre, niña, madre. El perro y el niño juegan en el parque. Perro, niño. Y ahí tenemos, digamos, sujetos simples y sujetos compuestos. ¿Ya? Y además, el sujeto compuesto está normalmente acompañado, enlazado con la conjunción y, en este caso que es y. Ahí tenemos y, la niña y su madre. Entonces está indicando dos. Finalmente tenemos un dato curioso, ¿no? En el caso de los tipos de sujetos que podemos encontrar en las oraciones o en los textos, ¿no? Ustedes se conocen las adivinanzas. ¿Qué pasa en el caso de las adivinanzas? Vamos a observar a continuación. Es un dato inolvidable que no tienes por qué olvidar. Por ejemplo, tienes dos adivinanzas ahí. Tiene lomo y no es buey. Tiene hojas y no es árbol, ¿no? Entonces te das cuenta, no aparece el sujeto. El sujeto está tácito. En este caso de textos, que son las adivinanzas, predominan los sujetos tácitos, no aparecen los sujetos. Entonces, y de esa manera podemos identificar y seguir practicando. Muy bien, muchas gracias por prestar atención. Ahora lo que tienes que hacer es seguir practicando un poco más. En el siguiente video vamos a hablar un poquito más de los sujetos, sujeto y predicado. Ya, y como ya hemos hablado de los sujetos, ahora vamos a hablar de los predicados, de los dos, y hablar de los núcleos. Entonces quiero que prestes mucha atención. Si te ha gustado el video, dale, suscríbete y dale en la campanita, like, y así estarás enterado de todo lo que vamos a hacer para que sigamos aprendiendo y creciendo aquí en el grupo. Muchas gracias.